Mi nombre es Alejandro, y serví como soldado en el ejército durante 8 años. Fui desplegado en zonas de conflicto que me marcaron de formas que aún no comprendo completamente. Lo que vi y experimenté en la guerra me persigue cada día, y aunque han pasado años desde que regresé, siento como si una parte de mí nunca hubiera dejado ese infierno. Todo comenzó en 2012, cuando fui desplegado en una región particularmente violenta. Los primeros meses fueron los más duros, pero me adapté. Mis compañeros y yo nos apoyábamos mutuamente, intentando mantener la cordura en medio del caos. Sin embargo, hubo un evento específico que cambió todo para mí. Un evento que aún me quita el sueño. Era una misión rutinaria de patrullaje. Habíamos recibido información sobre posibles actividades insurgentes en una aldea cercana. Nuestro trabajo era simple, investigar y asegurar la zona. Pero nada en la guerra es simple. Llegamos al amanecer. La aldea estaba inquietantemente silenciosa. Dividimos al equipo en 2 grupos y comenzamos a revisar las casas. Todo parecía normal hasta que llegamos a la plaza central. Allí, un grupo de niños jugaba despreocupadamente, ajenos al peligro. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, de aspecto inofensivo, caminaba hacia nosotros con una sonrisa. Al principio no sospechamos nada, pero algo en sus ojos me puso en alerta. Intenté advertir a mis compañeros, pero era demasiado tarde. El hombre se abrió la chaqueta revelando un chaleco suicida. El mundo se volvió blanco con la explosión. Desperté en medio de los escombros, aturdido y sangrando. El dolor era insoportable, pero peor fue ver a mis compañeros, mis amigos, mutilados y sin vida a mi alrededor. Fue un milagro que sobreviviera, pero una parte de mí deseaba no haberlo hecho. Meses después, me dieron de alta del hospital y regresé a casa. La vida civil debería haber sido un alivio, pero el verdadero infierno apenas comenzaba. Las pesadillas eran constantes. Me despertaba sudando, gritando, viendo los rostros de mis compañeros y del hombre con el chaleco una y otra vez. Los flashbacks me golpeaban en cualquier momento, sin previo aviso. Recuerdo una noche en particular. Mi esposa Sofía y yo estábamos cenando. Ella trataba de ser paciente y comprensiva, pero podía ver la preocupación en sus ojos. De repente, el sonido de un coche que explotó en la televisión me hizo perder la cabeza. «Alejandro, cálmate», gritó Sofía, corriendo hacia mí, pero yo no estaba allí. Estaba de vuelta en la aldea, con el polvo y la sangre. Empujé la mesa y me lancé al suelo, buscando cobertura. Mi respiración era errática, el pánico absoluto. Sofía me abrazó con fuerza, susurrando que todo estaba bien, que estaba a salvo. Fue en ese momento que decidí buscar ayuda. No podía seguir así. No podía arruinar la vida de Sofía ni la mía. Empecé a ver a un terapeuta especializado en TEPT. Las sesiones eran agotadoras. Revivir esos momentos era como arrancarme una costra para dejar la herida al descubierto. Pero sabía que era necesario. Un día, el terapeuta me pidió que describiera con detalle lo que sentía durante un ataque. Cerré los ojos y traté de explicarlo. Es como si el tiempo se detuviera. Todo a mi alrededor desaparece y vuelvo a estar allí, en medio de la explosión. Siento el calor, el olor a pólvora y sangre. Escucho los gritos. No puedo respirar y solo quiero escapar, pero no hay a dónde ir. ¿Y qué haces para tratar de calmarte?, preguntó el terapeuta. Recuerdo la voz de Sofía, trato de enfocarme en ella, pero a veces ni eso funciona. La terapia me ayudó a entender mis desencadenantes, pero había días en los que nada parecía funcionar. Comencé a evitar multitudes. El ruido fuerte me hacía entrar en pánico. Me distancié de mis amigos y familiares, temiendo que no entendieran lo que estaba pasando. Uno de los peores episodios ocurrió durante una visita al supermercado. Estaba en la fila, cuando un niño dejó caer un paquete de globos que estallaron al tocar el suelo. La gente a mi alrededor siguió con su vida, pero yo me derrumbé. Sofía tuvo que arrastrarme fuera de allí mientras yo gritaba y lloraba, completamente perdido en mi mente. «Alejandro, necesitamos encontrar una solución», me dijo Sofía esa noche, con lágrimas en los ojos. «No puedo seguir viéndote así. No puedo seguir sintiendo que te estoy perdiendo». Su dolor era evidente y me rompía el corazón. No quería ser una carga para ella, pero no sabía cómo seguir adelante. La culpabilidad y la vergüenza eran abrumadoras. Decidí unirme a un grupo de apoyo para veteranos con TEPT. Conocer a otros que compartían mis experiencias fue un gran alivio. Había una especie de camaradería, un entendimiento tácito entre nosotros. No necesitábamos explicar nada, solo sabíamos.
Durante una de las reuniones, conocí a Marcos, un veterano que había servido en Afganistán. Sus experiencias eran tan aterradoras como las mías, y nos hicimos amigos rápidamente. Hablábamos mucho sobre lo que habíamos vivido, y compartir nuestras historias nos ayudaba a sanar. Una noche, después de una sesión especialmente difícil, Marcos me sugirió algo. ¿Has pensado en visitar a las familias de tus compañeros?, preguntó. Su voz era suave pero firme. A veces, enfrentarnos a nuestros miedos y hablar con quienes también sufren puede ser terapéutico. La idea me aterrorizaba, pero algo en su tono me hizo considerarlo. Semanas después tomé valor y contacté a las familias de mis compañeros caídos. La primera visita fue a la madre de Miguel, uno de mis mejores amigos en el batallón. Cuando llegué a su casa, la madre de Miguel me recibió con una sonrisa triste. Hablamos durante horas, recordando a Miguel y compartiendo anécdotas. Al final de la visita, me sentí extrañamente aliviado. Había algo profundamente sanador en compartir el dolor y recordar a los que habíamos perdido. Las visitas se volvieron una especie de ritual. Cada una era dolorosa, pero también un paso hacia la recuperación. Poco a poco, comencé a sentir que el peso en mi pecho se aligeraba. Las pesadillas seguían, pero la intensidad disminuía. Sin embargo, hubo un evento que casi me hizo retroceder. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de una de esas visitas, fui testigo de un accidente automovilístico. Un coche había chocado contra un camión y estaba en llamas. Sin pensar, me detuve y corrí hacia el vehículo para ayudar. La escena era un caos, y el olor a gasolina me devolvió de inmediato a la aldea. Mi respiración se volvió errática, y las imágenes de la explosión inundaron mi mente. Por un momento, estuve paralizado, pero entonces recordé las palabras de mi terapeuta y traté de concentrarme en el presente. Vi a una mujer atrapada en el coche, y el instinto de soldado tomó el control. Logré sacarla antes de que el coche explotara, pero la experiencia me dejó temblando. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía me abrazó sin decir una palabra. Sabía que no necesitaba explicar nada. En sus brazos, encontré la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Los años han pasado desde entonces. He aprendido a vivir con mis demonios, a aceptarlos y, de alguna manera, hacer las paces con ellos. La terapia, el apoyo de Sofía y mis amigos, y las visitas a las familias de mis compañeros han sido mi salvación. Aún tengo días difíciles, días en los que el pasado parece demasiado cercano. Pero he aprendido a enfrentar esos momentos con valentía y a encontrar consuelo en las pequeñas victorias. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Sofía me miró con una sonrisa tierna y dijo: «Has recorrido un largo camino, Alejandro. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras significaban el mundo para mí. La guerra me había marcado, pero no me había destruido, y aunque las cicatrices permanecen, he encontrado una manera de vivir con ellas y de seguir adelante, un día a la vez. La base estaba en medio de la nada, rodeada por kilómetros de terreno árido y hostil. Nuestras operaciones diarias consistían en patrullajes rutinarios y la protección de la base contra posibles ataques insurgentes. Era una vida dura, pero nos habíamos acostumbrado. Una noche, mientras estábamos en la sala de descanso, recibimos una alerta. Un dron había detectado actividad sospechosa cerca de uno de los perímetros de la base. Nos preparamos rápidamente y salimos a investigar. La tensión era palpable. Sabíamos que los insurgentes eran astutos y podían usar cualquier cosa para infiltrarse en nuestras defensas. Miguel, tú y Gómez vayan al sector norte. El resto de nosotros cubriremos el sur y el oeste, ordenó el sargento Ramírez. Asentí y nos dirigimos al sector asignado. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el viento que arrastraba la arena. Gómez y yo avanzamos con cautela, escaneando el terreno con nuestras linternas. «Miguel, ¿escuchaste eso?», me susurró Gómez, deteniéndose de golpe. Aguzé el oído y efectivamente escuché un sonido metálico, un clic casi imperceptible. Nos acercamos a un conjunto de barriles y, al mover uno de ellos, descubrimos algo que nos dejó helados. Una bomba improvisada, oculta entre el material de desecho. «Sargento, hemos encontrado una bomba en el sector norte. Necesitamos apoyo inmediato», informé por radio, tratando de mantener la calma. El sargento respondió rápidamente, indicando que el equipo de desactivación de explosivos estaba en camino. Mientras tanto,
Debíamos asegurarnos de que nadie se acercara a la zona. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras esperábamos. Finalmente, el equipo llegó, encabezado por el teniente Vargas, un experto en explosivos. Se acercó a la bomba y comenzó a examinarla con cuidado. Es un artefacto sofisticado. Parece tener un detonador de presión y un temporizador, dijo Vargas con una voz que denotaba preocupación. Necesito tiempo para desactivarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse más. Vargas miró el temporizador y su rostro se tensó. Menos de 15 minutos. La noticia cayó sobre nosotros como una losa. 15 minutos no eran nada cuando se trataba de una bomba tan compleja. Vargas comenzó a trabajar con rapidez pero con precisión, sus manos moviéndose con una destreza que solo alguien con años de experiencia podría tener. Miguel, necesito que mantengas la calma y sigas mis instrucciones. Vamos a desactivar esta bomba juntos, dijo Vargas, sin apartar la vista del artefacto. Asentí, tragando el miedo. No tenía otra opción. El tiempo avanzaba inexorablemente. Cada segundo parecía durar una eternidad. Vargas me pidió que sostuviera una linterna y señalara diferentes partes del mecanismo mientras él trabajaba. Sentía el sudor frío corriendo por mi espalda. Corta el cable rojo, pero ten mucho cuidado de no tocar el azul, me instruyó Vargas. Mis manos temblaban mientras tomaba las pinzas. El cable rojo estaba justo al lado del azul, y cualquier error significaría el fin. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y corté el cable. Nada sucedió. Bien hecho. Ahora hay un panel debajo. Ábrelo lentamente, continuó Vargas. Hice lo que me pidió, revelando un conjunto intrincado de circuitos. Vargas examinó los circuitos y comenzó a desactivar uno por uno. El temporizador marcaba 5 minutos restantes. ¿Cuánto tiempo más, Vargas?, preguntó el sargento Ramírez, que había llegado al lugar. Estoy en la última fase, solo unos minutos más, respondió Vargas concentrado. El silencio en la radio era absoluto. Todos esperaban con el aliento contenido. Finalmente Vargas hizo una pausa, levantó la vista y sonrió levemente. Lo tengo, desactivada. El suspiro colectivo de alivio fue palpable. Me dejé caer de rodillas, exhausto y abrumado por la adrenalina. No podía creer que lo habíamos logrado. Buen trabajo, Miguel. Sin tu ayuda no lo habríamos conseguido a tiempo, dijo Vargas, dándome una palmada en la espalda. El sargento Ramírez nos ordenó que aseguráramos el área y comenzáramos a investigar cómo había llegado la bomba allí. Pasamos las siguientes horas revisando cada rincón de la base, buscando pistas. Descubrimos que había un túnel subterráneo, construido por los insurgentes, que les permitía infiltrar explosivos y otras amenazas. Las siguientes semanas fueron una mezcla de tensiones y refuerzos de seguridad. La amenaza había sido neutralizada, pero el peligro seguía presente. Cada día era un recordatorio de que estábamos en una zona de guerra, donde la vida podía cambiar en un segundo. Meses después, cuando regresé a casa, esa experiencia seguía persiguiéndome. Los recuerdos de esa noche y la constante tensión de la desactivación de la bomba permanecían vívidos en mi mente. A menudo me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza, reviviendo cada momento. Un día, mientras compartía una cerveza con Gómez en una reunión de veteranos, recordamos esa noche. Nos reímos, intentando restarle importancia, pero ambos sabíamos que había sido una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas. ¿Recuerdas cómo temblaban tus manos cuando cortaste el cable?, me dijo Gómez sonriendo. Sí, y no te imaginas cuánto. Pero lo logramos, y eso es lo que importa, respondí levantando mi cerveza. A pesar de las cicatrices y los recuerdos, había algo que nos unía a todos nosotros, la camaradería y el compromiso de protegernos mutuamente, sin importar el costo. Esa noche en el desierto fue una prueba de ello, y aunque el miedo siempre estará ahí, también lo estará la certeza de que no enfrentamos esos momentos solos. Esta es mi historia, la de una bomba a punto de estallar y la lucha por desactivarla. Una historia que me recuerda cada día el valor de la vida y el sacrificio de aquellos que se dedican a protegerla. Todo comenzó una noche oscura en la Sierra Madre Occidental. Nuestra unidad, un pequeño pelotón de élite, había sido enviada para recopilar información sobre un cártel que operaba en la zona.
Nos habían informado que había infiltrados entre la población local y que debíamos proceder con extrema cautela. El clima era denso y húmedo, el tipo de clima que te cala los huesos. Nos adentramos en la selva, avanzando lentamente para no llamar la atención. Teníamos órdenes claras de evitar el contacto con el enemigo hasta tener suficiente información para un ataque coordinado. Llevábamos apenas un par de días en la operación, cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Nuestro equipo de comunicaciones fallaba de manera intermitente, y la sensación de ser observados era constante. Habíamos elegido un punto de vigilancia en lo alto de una colina, desde donde podíamos observar el pequeño pueblo donde se creía que el cártel tenía su base. «Ricardo, ¿has notado algo raro en la radio?», me preguntó el sargento Ramírez una noche mientras revisábamos el equipo. «Sí, sargento», respondí. «Parece que alguien está interfiriendo con nuestra señal, pero no puedo determinar la fuente». Ramírez asintió, su expresión sombría. «Mantén los ojos abiertos, no me gusta nada esto». Al día siguiente, uno de nuestros hombres, el cabo Fernández, desapareció durante una patrulla de rutina. Era un soldado experimentado, no el tipo que se pierde fácilmente. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos rastro alguno. La moral del equipo empezó a tambalearse, y las sospechas comenzaron a surgir. «Esto no tiene sentido, Ricardo», dijo el teniente Álvarez, nuestro líder. «Fernández no se habría ido así como así. Algo no está bien aquí». «Lo sé, teniente», dije tratando de mantener la calma. «Pero necesitamos seguir adelante y completar nuestra misión». Esa noche, mientras el resto del equipo dormía, me quedé de guardia. Mis pensamientos eran un torbellino de incertidumbre. Algo en mi interior me decía que había más de lo que veíamos. Y entonces, en el silencio de la noche, escuché susurros provenientes del borde del campamento. Me acerqué lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Los susurros se volvieron más claros, y pude distinguir dos voces. Una de ellas era inconfundible: el cabo Martínez, uno de nuestros compañeros. La otra voz era más baja, casi un murmullo. «No podemos esperar más», decía la voz desconocida. «Debemos actuar antes de que sospechen». «Lo sé», respondió Martínez, «pero necesitamos más tiempo. Aún no hemos reunido suficiente información». Mi corazón latía desbocado. Me alejé sigilosamente y regresé al campamento. No podía creer lo que había oído. Martínez, uno de nuestros hombres, estaba en contacto con alguien más, alguien que no formaba parte de nuestro equipo. A la mañana siguiente busqué al teniente Álvarez en privado y le conté lo que había escuchado. «¿Estás seguro de lo que dices, Ricardo?», preguntó, su rostro una máscara de preocupación. «Completamente seguro, teniente. Tenemos un traidor entre nosotros». «Muy bien», dijo tras una pausa. «Mantén los ojos abiertos y no le digas a nadie más por ahora. Necesitamos estar seguros antes de actuar». Las siguientes noches fueron un juego de nervios. Martínez seguía comportándose con normalidad durante el día, pero yo sabía que estaba tramando algo. Empecé a seguirlo discretamente, tratando de no levantar sospechas. Finalmente, mis esfuerzos dieron fruto. Una noche, lo vi salir del campamento y dirigirse hacia una parte densa de la selva. Lo seguí a una distancia segura, asegurándome de no ser visto. Lo vi reunirse con un grupo de hombres armados, claramente miembros del cártel. Martínez les entregó un mapa y comenzó a hablar en voz baja. «Nos moveremos mañana por la noche», decía. «Cuando estén dormidos, atacaréis el campamento. Yo me encargaré de abrirles paso». Regresé al campamento tan rápido como pude. Mi mente corría con pensamientos de traición y peligro inminente. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar una masacre. «Teniente, debemos movernos ahora», dije despertando a Álvarez. «Martínez está planeando un ataque con el cártel para mañana por la noche». Álvarez se levantó de inmediato, su rostro tenso. «¿Estás seguro?». «Lo vi con mis propios ojos. No tenemos tiempo que perder». Reunimos al equipo en silencio y les explicamos la situación. La incredulidad y el miedo se reflejaban en sus rostros, pero sabíamos que no había otra opción. Debíamos neutralizar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Esperamos hasta el amanecer, observando cada movimiento de Martínez. Cuando finalmente se dirigió a su tienda para descansar, Álvarez y yo nos acercamos sigilosamente y lo inmovilizamos. Martínez intentó resistirse, pero éramos 2 contra 1. «¿Qué demonios están haciendo?», gritó tratando de liberarse.
Sabemos lo que planeas, dijo Álvarez, su voz fría. Confiesa, o lo haremos por las malas. Martínez nos miró con odio, pero finalmente habló. Está bien, sí, estoy trabajando con el cártel, pero no me dejarán vivir si no les ayudo. Me amenazaron, dijeron que matarían a mi familia. No tienes excusa, dije, tratando de controlar mi ira. Has puesto en peligro a todo el equipo. Decidimos mantener a Martínez atado mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. Sabíamos que el cártel atacaría esa noche y debíamos estar preparados. Reorganizamos nuestras defensas y nos aseguramos de tener una estrategia clara. La noche llegó y con ella la tensión aumentó. Nos preparamos para el combate, esperando en silencio. Los minutos parecían horas mientras escuchábamos cada sonido en la selva. Y entonces, el ataque comenzó. Los hombres del cártel surgieron de la oscuridad, disparando a ciegas hacia nuestro campamento. Respondimos con todo lo que teníamos, defendiendo nuestra posición con ferocidad. La batalla fue intensa y caótica. Gritos, disparos y explosiones llenaban el aire. Perdimos a algunos de nuestros hombres, pero logramos repeler el ataque. Cuando el polvo se asentó, el silencio era ensordecedor. ¿Todos están bien?, preguntó Álvarez, su voz ronca por el cansancio. Perdimos a 3 hombres, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero lo logramos. Martínez seguía atado, su rostro una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que no había escapatoria para él. Te llevaremos de regreso para enfrentar la justicia, dijo Álvarez, y esperemos que sirvas de ejemplo para que nadie más traicione a su unidad. Regresamos a la base con menos hombres de los que habíamos salido, pero con la misión cumplida. Martínez fue entregado a las autoridades, y su confesión ayudó a desmantelar una parte importante del cártel. Desde entonces, la traición de Martínez ha sido una sombra que me persigue. Me enseñó que el enemigo más peligroso no siempre está frente a ti, sino que puede estar a tu lado, esperando el momento para atacar. Ahora, cada vez que voy a una nueva misión, no puedo evitar mirar a mis compañeros con una pizca de desconfianza, sabiendo que el verdadero terror puede venir de donde menos lo esperas. Teníamos una misión en una región montañosa remota en el norte del país. Nuestro objetivo era claro: localizar y neutralizar una célula insurgente que se había atrincherado en una serie de cuevas. La información de inteligencia sugería que estaban bien armados y preparados para resistir cualquier asalto. Sabíamos que no sería fácil. La misión comenzó bien. Mi pelotón avanzaba cuidadosamente, siguiendo las órdenes al pie de la letra, pero entonces algo cambió. Empezó con una sensación extraña en mi cabeza, como un zumbido persistente. Al principio, lo atribuí al estrés y al cansancio, pero esa noche, mientras estábamos en posición, ocurrió el primer episodio. Estábamos en un claro, esperando la señal para avanzar. De repente sentí una oleada de ira irracional. Mis manos comenzaron a temblar y mi visión se volvió borrosa. Traté de calmarme, pero era como si una fuerza interna tomara el control. ¿Estás bien, Carlos?, preguntó Miguel, mi mejor amigo y compañero de confianza. Sí, solo un poco cansado. Mentí, tratando de sonar convincente. Pero no estaba bien. Sentí un impulso incontrolable de violencia. Mis pensamientos se volvieron oscuros y agresivos. Antes de que pudiera detenerme, me encontré empuñando mi rifle con una fuerza que no reconocía como mía. ¡Cuidado!, gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. En un arranque de furia, abrí fuego indiscriminadamente hacia la oscuridad. Mis compañeros se lanzaron al suelo, buscando cobertura. El caos se desató en cuestión de segundos. Cuando recuperé el control, todo era un desastre. Había herido a 2 de mis propios hombres y casi revelado nuestra posición al enemigo. ¿Qué diablos te pasa?, me gritó el sargento Ramírez, con una mezcla de miedo y rabia en sus ojos. No lo sé. Algo me pasó, balbuceé sin poder ofrecer una explicación coherente. Esa noche fue solo el comienzo. Los episodios se volvieron más frecuentes y más violentos. Cada vez que sentía estrés o presión, la otra personalidad emergía, tomando el control y dejando un rastro de destrucción a su paso. Mis compañeros comenzaron a temerme, y con razón. Yo mismo temía lo que podía hacer cuando el otro yo tomaba el mando. Una noche, mientras estábamos acampados en una zona segura, Miguel se acercó a mí.
Podía ver la preocupación en sus ojos. «Carlos, tenemos que hablar», dijo en voz baja para que nadie más pudiera oírnos. «¿Qué está pasando contigo?» «No lo sé, Miguel. Es como si hubiera alguien más dentro de mí, alguien que no puedo controlar», admití, sintiendo un nudo en la garganta. «Tenemos que encontrar una solución antes de que algo peor ocurra. No quiero perderte ni a ti ni a nadie más», dijo, su voz temblando ligeramente. Sabía que tenía razón. No podía seguir poniendo en peligro la vida de mis compañeros. Decidimos hablar con el comandante de la base, esperando que pudiera ofrecer alguna solución. El comandante nos escuchó atentamente. Era un hombre duro, pero justo. Después de escuchar mi relato, decidió que lo mejor sería trasladarme temporalmente a la base principal para una evaluación psicológica. El traslado fue inmediato. En la base, me sometieron a una serie de pruebas y entrevistas con psiquiatras militares. Finalmente, recibí el diagnóstico: trastorno de identidad disociativo, comúnmente conocido como doble personalidad. La otra personalidad, a la que llamaron el otro yo, era una manifestación de mis traumas y del estrés extremo al que había sido sometido. Me asignaron a un tratamiento intensivo con un psiquiatra, el Dr. Hernández. Las sesiones eran largas y extenuantes, pero poco a poco comencé a entender más sobre mi condición. Aprendí a identificar los desencadenantes y a aplicar técnicas para mantener el control. Sin embargo, el verdadero desafío vino cuando me permitieron regresar al campo. Sabía que mis compañeros estaban nerviosos y desconfiados, y no podía culparlos. Miguel fue el primero en acercarse. «¿Estás listo para esto?», preguntó, su tono serio. «No tengo otra opción. Debo enfrentar esto», respondí con determinación. La nueva misión era aún más peligrosa que la anterior. Nos adentramos en una selva espesa, en busca de un campamento insurgente bien defendido. A cada paso, sentía la tensión crecer, temiendo el momento en que el otro yo podría aparecer. El primer encuentro con el enemigo fue brutal. Estábamos bajo fuego pesado, y el estrés era insoportable. Sentí el familiar zumbido en mi cabeza, la señal de que el otro yo estaba intentando tomar el control. Pero esta vez, estaba preparado. «Carlos, mantente firme», gritó Miguel cubriéndome mientras intentábamos avanzar. Aplicando las técnicas que había aprendido, logré mantener el control. Era una batalla constante dentro de mi mente, pero no podía permitir que el otro yo ganara. De repente, una granada explotó cerca de nosotros, lanzándonos al suelo. El caos se desató y el otro yo aprovechó la oportunidad. Sentí la oscuridad envolverme, pero antes de perderme por completo, la voz de Miguel me trajo de vuelta. «Carlos, no te rindas». Con un esfuerzo titánico, volví a tomar el control. Me levanté y empecé a dar órdenes, coordinando a mi equipo. Logramos replegarnos y reagruparnos en una posición más segura. Después de ese día, las cosas comenzaron a mejorar. Cada vez que el estrés intentaba desencadenar al otro yo, recordaba las palabras de Miguel y las técnicas del Dr. Hernández. Aprendí a mantenerme en control, incluso en las situaciones más difíciles. Con el tiempo, mis compañeros comenzaron a confiar en mí nuevamente. Sabían que estaba luchando una batalla interna, pero también sabían que no me rendiría. Miguel, siempre a mi lado, fue mi apoyo más fuerte. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y batallas, nuestra misión llegó a su fin. Logramos neutralizar la amenaza insurgente y asegurar la región. Fue una victoria difícil pero valiosa. Al regresar a la base, el comandante me llamó a su oficina. Me felicitó por el éxito de la misión y, más importante aún, por mi valentía al enfrentar y controlar mi condición. «Carlos, has demostrado una fuerza increíble, no solo en el campo de batalla, sino también en tu lucha personal. Estoy orgulloso de ti», dijo estrechando mi mano con firmeza. Agradecí sus palabras, pero sabía que la verdadera gratitud debía ir a mis compañeros, especialmente a Miguel. Sin su apoyo y comprensión, no habría podido superar al otro yo. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata, Miguel se volvió hacia mí. «Carlos, ¿cómo te sientes ahora?», preguntó con una sonrisa. «Más fuerte que nunca», respondí, devolviendo la sonrisa. «Gracias por no rendirte conmigo». «Somos hermanos, Carlos. Siempre estaré aquí para ti», dijo, golpeando suavemente mi hombro. La experiencia me dejó cicatrices, pero también me enseñó sobre la verdadera fuerza y el valor. Aprendí que no importa cuán oscuros sean nuestros demonios,
Siempre hay esperanza mientras tengamos a alguien que crea en nosotros. Y así, mientras el fuego chisporroteaba y las estrellas brillaban en el cielo, supe que había encontrado una paz interior que nunca antes había conocido. La batalla interna continuaría, pero ahora sabía que no estaba solo. Tenía a mi equipo, tenía a mis amigos, y tenía la determinación de nunca dejar que el otro yo tomara el control nuevamente.